¿Qué tal? Vamos a empezar con algunas lecciones en video y vamos a empezar con el estudio de la trigonometría, que es la parte de las matemáticas que se encarga de analizar la relación que hay entre las medidas de los triángulos en general. Pero de entrada no vamos a trabajar con triángulos de cualquier forma, solamente nos vamos a concentrar en los triángulos rectángulos, o sea, los triángulos que tienen un ángulo recto. Recordamos que los ángulos rectos son los de 90 grados, o sea, los triángulos que tienen una esquina que se ve como una L, algo así. Típicamente, por si el dibujo sale medio mal hechote, ya ven cómo soy de hábil para dibujar, al ángulo recto le vamos a marcar así, con una especie de cuadrito en la esquina, para indicar que ese ángulo es el que mide 90 grados. Y con esta idea vamos a empezar analizando tres triangulitos de 90 grados que ya traigo hechos y que les voy a mostrar ahorita. Son tres triángulos que hice recortados de papel, uno grandecito, uno más pequeñito y otro de tamaño intermedio, uno medianito. La verdad es que cuando los recorté, los hice marcándolos con una escuadra para asegurarme de que tuvieran el ángulo correcto, el ángulo de 90 grados, pero no los medí. Lo que hice para construirlos fue asegurarme no de que fueran del mismo tamaño, obviamente no son del mismo tamaño, pero sí tienen la misma forma. ¿A qué me refiero? Si pongo un triangulito sobre el otro, podemos ver que esta esquina coincide, esta de aquí también, y esta también. Además, este triangulito pequeñito también coincide aquí, coincide por acá y coincide aquí. Ok, entonces tenemos tres triángulos que tienen la misma forma aunque tengan diferente tamaño. En matemáticas decimos que estos tres triángulos son triángulos semejantes. Ahora, como les comentaba, no los medí. Vamos a medirlos en este momento porque quiero que vayamos registrando los tamaños. Entonces, empiezo marcando, vamos a anotar por aquí, el grande, tiene su lado más largo que llamamos hipotenusa. Ahí lo tenemos, que mide, vamos a ver, prácticamente 13 centímetros. Ah, no es cierto, no medí la hipotenusa. Perdón. Es esta, 15 centímetros. Creo que aquí se alcanza a ver mejor. 15 centímetros. El que medí fue el lado mediano. Sabemos que se llaman catetos. Ese sí era de 13 centímetros. Vamos a volver a checar. 13. Y el cateto pequeñito mide
7,5 centímetros. Ahora voy a medir el triángulo medianito. Vamos a poner mediano. Vamos a medir la hipotenusa, que son 7.3 más o menos. El mediano son como 6.5, que es 6.2, más o menos 6.2. Y el pequeño mide 3.56, casi 7. No, 3.56 y por ahí a la mitad. 3.6 y a la mitad más o menos centímetros. Y ahora hacemos lo mismo con el triángulo pequeñito. Que mide en su hipotenusa. Si le voy yo aquí la punta. Casi 5 centímetros. Vamos a ponerle 5 centímetros. Su lado mediano mide 4. Ahí no veo. 1, 2, 3, más o menos 4.3. Y su lado más pequeñito 2.5. Ok. Lo que voy a explicar ahorita es una propiedad de las figuras que son semejantes, de los polígonos semejantes. No está limitada a los triángulos ni está limitada a los triángulos rectángulos. Pero en el caso de los triángulos rectángulos tiene una importancia particular porque nos va a permitir definir unas cosas que más adelante llamaremos razones trigonométricas. Entonces, con mi calculadora voy a calcular unas fracciones muy peculiares. Lo que voy a hacer ahorita es tratar de medir, de calcular cuánto vale la medida del lado pequeñito dividida entre el tamaño de la hipotenusa. Vamos a sacar la medida de este lado y dividirla entre la medida de este lado. Y vamos a ver cuánto nos sale. Entonces, para nuestro triángulo más grandote, vamos a dividir el pequeño entre la hipotenusa. Esto es
7.5 dividido entre 15. Si no tienes ya el resultado en la mente, no pasa nada, ahorita lo sacamos. 7.5 dividido entre 15 es un medio, lo vamos a anotar en decimales, 0.5. Este no va a tener unidades porque centímetros entre centímetros se eliminan y nos queda una cantidad sin unidades. Voy a hacer la misma cuenta para nuestro triángulo mediano. El lado pequeñito era 3.65 y lo vamos a dividir entre la medida del lado grande, que son 7.3 centímetros. 3.65 lo dividimos entre 7.3, un medio, 0.5. Y lo hacemos también para el triángulo más pequeñito. La medida del lado más pequeño es 2.5, lo vamos a dividir entre la hipotenusa y también nos va a dar, tenemos 2.5 dividido entre 5, un medio que es 0.5. Observa que sin importar de qué tamaño sea el triángulo, nos dio el mismo resultado. Esto ya debe llamarte la atención, pero no es el único. Si ahora yo divido el cateto mediano y lo dividimos entre el tamaño de la hipotenusa, nos va a quedar así. El mediano media 13 centímetros. Y lo vamos a dividir entre la hipotenusa, que son 15. Traemos la calculadora. Ahí es. 13 sobre 15. 0.86666. Repito mi cálculo para el triángulo mediano. El lado mediano es 6.2. La hipotenusa es 7.3. 6.2 sobre 7.3, 8.49, .849, ¿qué estoy diciendo? Ok. Y para mi triángulo más pequeño tengo el lado mediano es 4.3, la hipotenusa es de 5, entonces 4.3 sobre 5, 0.86. Estos nos dieron prácticamente iguales. Este nos varió un poquito, pero si se fijaron, en realidad la culpa se la puedo echar no a mi cuenta, sino a mi habilidad para medir.
me había dado 6.2. Es muy probable que si lo vuelvo a medir con más cuidado, realmente no fuera 6.2. Y sí, ahorita lo estoy intentando fuera de cámaras, que me lo puedo acercar un poquito más a la cara. Y es un poquito más de 6.2, es un poquito más próximo a 6.3. A ver si lo podemos mostrar. Vamos aquí. Quizá incluso un poquito más que 6.3. Pero bueno, ahorita vamos a dejarlo. El error es mío, no de las matemáticas. Y ahora, entonces, podemos pensar que sí nos dieron valores extraordinariamente parecidos y que si lo hubiera hecho mejor, probablemente nos habrían dado valores igualitos. Tiene que ver más con mi torpeza que con las matemáticas. Y ahora voy a intentar el último de las fracciones que quiero calcular. Voy a calcular el tamaño del cateto. Veamos. Que sea el mediano dividido entre el grande. O el cateto pequeño, digamos. Así, perdón. El cateto pequeñito dividido entre el cateto que es el lado mediano. Entonces sería el pequeño. Ay, Dios. Pequeño entre mediano, que es 7.5 sobre 13. 7.5 sobre 13, 0.57 más o menos, un poquito más, casi 58, pero bueno, vamos a ponerlo así. Para el triángulo mediano, aquí alcanzas a ver las medidas, sería entonces 3.65 sobre 6.2. 3.65 sobre 6.2. Madre de Dios, qué feo estoy escribiendo el día de hoy. Sobre 6.2. 0.58. Casi 59. Y para nuestro triángulo pequeñito sería 2.5 sobre 4.3. $0.58. Ok, nuevamente nos vuelven a quedar valores casi idénticos. Si recuerdas, yo anoté el 7, pero por aquí había un 6, podríamos haber redondeado 0.58. Resulta entonces que aunque los tamaños sean diferentes para cada triángulo, los tamaños de los lados, lo que resulta sorprendente es que las proporciones entre los lados se conservan. La razón de dos lados, los que sean, si tú haces la división entre ellos, te da el mismo número. Y ese numerito no depende del tamaño del triángulo, depende solamente de su forma. Como la forma del triángulo está completamente determinada por el ángulo que forma, podemos achacarle el valor de esta fracción, podemos echarle la culpa de cuánto vale esta fracción
al valor del ángulo. Decimos entonces que lo que tenemos es una función del ángulo que tiene cada triángulo. ¿Ok? Estas proporciones se han estudiado de manera muy extensa y se ha acordado ponerles nombre. El nombre se asigna de la siguiente manera. Aquí regresamos a esta hojita. Si tú tomas como referencia el ángulo, por ejemplo, este de aquí, ¿okay? Vamos a darle alguna clase de nombre, le podemos poner una letra, le podríamos poner un símbolo, le podríamos poner una letra griega, le podrías poner una carita feliz, lo que tú gustes. Yo le voy a poner una A porque soy muy malo para dibujar, como todos notaron. Entonces, ya con trabajos puedo poner una letra. Este lado de aquí, ya sabemos que es la hipotenusa. Y luego, estos de aquí son los catetos. Cateto y cateto. El cateto que me queda enfrente del ángulo, del lado contrario, le voy a decir el cateto del lado contrario, pero eso es mucho rollo. Hay que buscar una manera abreviada de decir eso. Y así como tú puedes decir que hay un edificio de departamentos del lado contrario de la calle respecto de tu escuela, o puedes decir que el edificio de departamentos está del lado opuesto, bueno, entonces este que me queda del lado contrario será mi cateto del lado contrario o mi cateto opuesto. Y el cateto aquí que está junto al ángulo, pues le digo el cateto de junto, pero eso suena muy tonto. Entonces le vamos a decir cateto adyacente, que significa de junto. Entonces el cateto de junto es el cateto de junto, pero hay que sonar un poco más inteligentes, entonces le decimos adyacente. ¿Okay? Si yo calculo la fracción que se forma entre el cateto opuesto al ángulo A entre la hipotenusa, a esa fracción de nombre general le vamos a llamar el seno del ángulo A. Pero esta manera de escribirlo es como extraordinariamente incómoda, sumamente inapropiada, y entonces todo lo tenemos abreviado. ¿Okay? Para no escribir toda esta cosa larguísima del seno del ángulo A, solemos escribir simplemente sen A. Entonces lo que decimos es que vamos a tener un triángulo rectángulo que va a tener un ángulo agudo de valor lo que valga A. 1 grado, 2 grados, 5 grados, 10 grados, los que quieras. Y le vamos a calcular lo que vale la fracción de la medida del cateto opuesto dividida entre la medida de la hipotenusa. Y esa es la definición del seno del ángulo A. Primo hermano del seno del ángulo A, tenemos el coseno del ángulo A, que es la fracción que habíamos calculado, donde tenemos el cateto del lado de junto, dividido entre la hipotenusa. Nuevamente, esta forma de escribirlo es horrible y entonces lo vamos a abreviar simplemente como cos A, coseno del ángulo A, es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y ya sabemos que el valor de estas fracciones
no depende del tamaño del triángulo, solamente de su fórmula, de su forma. Finalmente, vamos a trabajar con una tercera razón. Hay más, hay 6, pero ahorita nos vamos a concentrar solo en las primeras 3, que llamamos la tangente del ángulo A, que vamos a abreviar como tan A. Esto es tangente del ángulo A, y es la última de las fracciones que calculamos para los triangulitos que habíamos construido. Es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora, te podrás preguntar, ¿y cómo me voy a acordar de todas estas cosas? O sea, para empezar, las palabras están pues muy feas y puede volverse muy complicado de recordar. Te voy a dar 2 reglitas que son muy populares para acordarse de esto. Primera reglita. Puedes escribir seno, coseno, tangente ¿ok? Y luego hay una porra que puedes echar. Coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Y tienes las 3. Otra que vas a encontrar, es muy popular en muchos videos de internet, es una palabra que no significa nada, es solamente una regla de memoria. Puedes optar por echar porras, también puedes optar por sonar un poco medio tonto, porque la palabra suena un poco tonta, pero es muy buena para recordarlo. So-ca-to-a. Socatoa. Es seno, es opuesto entre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, tangente es opuesto sobre adyacente. Cualquiera de las 2 reglitas que quieras, o si te acuerdas de las fórmulas tal cual, como quieras. El chiste es poder recordar estas 3 cosas, ¿ok? Estas 3 razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y las otras 3 que veremos más adelante, tienen la propiedad muy importante de que solamente dependen de la forma del triángulo, no de su tamaño. De manera que si conocemos la forma del triángulo, si sabemos cuánto valen sus ángulos, tenemos ya una serie de relaciones entre sus lados que son conocidas, y con muy poquita información adicional podemos averiguar toda la demás información relativa al triángulo. ¿Sale? Aquí paramos por este video y mucha suerte con los ejercicios que van a venir a continuación.